Nosotros continuamos esta mañana con nuestra serie que estamos terminando en la carta de Santiago, la serie Una Fe Viva, y la semana pasada Nick compartió los versículos 1 al 6 del capítulo 5, donde se dirigía a los ricos inconversos, y Nick hizo una observación muy interesante de que algunos de los ricos inconversos que están siendo confrontados en los versículos 1 al 6 del capítulo 5, posiblemente también estaban sentados en los bancos de la iglesia a la cual Santiago se estaba dirigiendo. Es bien peligroso eso, porque la gente puede estar viviendo vidas muy perversas y pensar que están bien, y aún pueden añadir un poquito de religión a eso. Eso es sumamente peligroso. Nosotros hoy cubriremos los versículos 7 al 9, y es donde Santiago está animando a los creyentes que están padeciendo bajo estas circunstancias, estos ricos impíos. Y él lo va a hacer dándole 3 instrucciones, 3 mandamientos, 3 exhortaciones. Y esas exhortaciones, si se pudieran tomar estos 3 versículos y ponerlos como si fueran un paño, una especie de tejido, tienen una especie de hilo común. Estos 3 versículos que ustedes van a ver a medida que avancemos. El hilo común. El título de nuestro sermón esta mañana es Viviendo a la luz de aquel día. Vamos a ver los versículos 7 al 9, que dice lo siguiente, los versículos 7 al 9. Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 9. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis uno. En el versículo 7 y parte del versículo 8 es tengan paciencia. Versículo 8, la segunda parte, afirmen sus corazones. Y el versículo 9, no se quejen. Esa es la estructura que vamos a seguir. Empezamos con el primer punto. Tengan paciencia. Luego el versículo 7 de nuevo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. El versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia. Cuando dice por tanto, lo que está haciendo es conectando lo que había enseñado en los primeros versículos, hablando de estos ricos. Ustedes están padeciendo, y ya había dicho en esos versículos que ellos iban a recibir lo que merecían. Hay una advertencia a estos ricos en los primeros 6 versículos, y conecta estos versículos con esta parte. Por eso dice por tanto, y Santiago usa la palabra hermanos, que él ha usado ya unas 15 veces, o va a usar en la carta como 15 veces, recordando este corazón pastoral que tiene Santiago, donde él le dice hermanos, o queridos hermanos, o amados hermanos. Santiago habla como un pastor preocupado por estos hermanos, y él les dice entonces la primera instrucción, la primera exhortación, tened paciencia. Y él dice hasta la venida del Señor. Es interesante que al final ya de esta carta, capítulo 5, Santiago retoma un tema que él había empezado a hablar en el capítulo 1, los versículos 2 al 3, donde él dice que tengan paciencia. Y él dice en el versículo 2 de la carta, capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la idea de paciencia aquí tiene más que ver con cuando está pasando por diferentes circunstancias difíciles de diversos colores. Sin embargo, la palabra que se utiliza aquí para paciencia en el capítulo 5 tiene más que ver no tanto con circunstancias difíciles, en que debes tener paciencia, sino con aguantar y soportar personas, especialmente personas que son difíciles de soportar. Por supuesto, en este contexto de los ricos que ellos estaban padeciendo, tiene mucho sentido. Tiene que ver con tener una actitud de no dejar crecer las pasiones, no desmayar, particularmente no dejar que el enojo te domine, o actuar con un sentido de resentimiento ni venganza, y particularmente, como estaba diciendo, hacia esas personas que te irritan.
Ese es el sentido de paciencia que está hablando aquí en esta exhortación. Y él continúa diciendo entonces lo que puede ser una especie de motivación, y es la primera parte de este hilo común de estos 3 versículos. Él dice, hasta la venida del Señor. Y esta parte de la venida del Señor habla de la certeza de la venida del Señor. Hay 3 elementos. La primera, el enfoque es y el énfasis, la certeza de la venida del Señor. Dice, hasta la venida del Señor. Esto es sin duda una alusión a la segunda venida de Cristo, lo cual es un tema muy común en todas las escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento. Dicen que por cada alusión, por cada mención de la primera venida de Cristo, hay por lo menos 8 alusiones a la segunda venida del Señor. Es un tema de suma importancia. Por supuesto, la segunda venida también termina la prueba de la paciencia de los hermanos, y por supuesto, una manera en terminar las pruebas es muriendo y partiendo y estando con el Señor. Esa es una manera también de terminar. No era necesariamente lo que Santiago tenía en mente. Dice la venida. La palabra venida, cuando busca la traducción, suena como parousia o parousia. Cuando vas al griego, lo utilizo porque es una palabra que puede uno tener ahí como que recordarla. Y la idea de esto tiene la imagen de que los griegos utilizaban para hablar de un rey o un monarca que llegaba a una ciudad o a un lugar donde este monarca tenía dominio. Y esto de parousia, venida, habla de presencia y habla de personal. La persona iba a estar ahí, el rey iba a estar ahí. En este caso, Cristo iba a estar presente realmente. Ese es el punto de la venida del Señor. Esto era algo con lo que los creyentes podían contar, era algo seguro, esta es la certeza. ¿Qué hace Santiago entonces? Santiago continúa su exhortación y lo conecta con una ilustración. La ilustración que usa es la ilustración de un labrador. Oigan lo que dice el mismo versículo ahí. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Nosotros que no vivimos en ese tiempo en el área de la Tierra Santa, y para nosotros que trabajamos ahora, mayormente desde la casa, Michael, nos cuesta un poquito entender realmente lo que está diciendo aquí, pero para esta gente esto tenía muchísimo sentido. Esto se escribió en un área que la tierra era bastante árida. De hecho, llovía realmente, como dicen los expertos, unas 2 veces por año. Y esta imagen para ellos era muy familiar. Dice el labrador. Cuando dice que el labrador aquí, es bueno entender que este labrador que se refiere aquí no es la persona que echaba días. Porque el labrador, si es una persona que es un jornalero que echa día, trabaja en la mañana y en la tarde recibe su pago, su recompensa. No es el caso. Tampoco es el caso de la persona que tiene una finca muy grande, un negocio grande, que tiene muchos recursos y no tiene que preocuparse porque ese año no vaya a haber cosecha. No es el caso. ¿A qué se refiere aquí el labrador? El labrador es una persona que tiene una pequeña finca, pequeña, y su sustento depende de esta finquita. Ese es el labrador y dice que él espera el precioso fruto de la tierra. Y tiene sentido, porque el fruto es precioso por 2 razones. Uno, él tenía que reservar algunos de los granos que eran para su propia familia y reservarlo para sembrarlo sin saber si realmente la cosecha iba a venir. Mayormente iba a venir, pero no había seguridad. Una cosecha se podía perder. Y era precioso también porque lo que venía de esa cosecha era realmente eso que él esperaba de la tierra, ese fruto que iba a sostener la vida de él, de su familia, aún de esclavos o siervos, si era que él los tenía. Por eso dice el precioso fruto de la tierra. Me gusta que en Job, hablando de este concepto de cómo la tierra espera la lluvia, Job, cuando él hablaba de su reputación, cuando él decía, bueno, cuando yo estaba bien, miren quién era yo y miren cómo la gente me veía. Miren lo que dice Job en capítulo 29, versículo 23. Escuchen. Dice Job, me esperaban, hablando de la gente, dice, me esperaban como a la lluvia, a él, a Job, cuando tenía su reputación y toda su gloria y su cosa. Y dice, y abrían su boca como a la lluvia tardía. O sea, la gente cuando Job estaba en medio de la gente, como que lo esperaban así como la tierra seca, abre la boca esperando que llueva. Esa es la idea que habla aquí. Pero él amplía más, y Santiago mismo lo explica, dice, aguardando el labrador con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.
el asunto de la lluvia temprana y la tardía es un concepto muy interesante porque la lluvia temprana era una lluvia que caía a finales de marzo o a principios de abril. Y lo que hacía esta lluvia era preparar el terreno para la siembra. O si ya habían sembrado el terreno, entonces se ablandaba. Y esto producía lo que ustedes recuerdan en la primaria, en segundo grado, la germinación. Esa semillita que sale así, todo así. Esa lluvia era necesaria para eso. Luego habla entonces de la lluvia tardía. Esta lluvia tardía era muy importante también. Porque esta caía, bueno, la temprana, se lo dije al revés, la temprana caía a finales de octubre, noviembre. La tardía entonces caía en la primavera a finales de marzo o a principios de abril. ¿Okay? La temprana y la tardía. ¿La tardía para qué era? Para que el fruto creciera y como que madurara para entonces en verano poder recoger la cosecha. Había una cosa, no era solamente que lloviera 2 veces, sino que tenía que caer también la cantidad específica de agua, porque si no podía ser también desastroso. Una imagen que se utiliza en esto aquí sobre la lluvia temprana y la tardía para hacer que la lluvia cayera y tenía que depender de Dios. Pero en el Antiguo Testamento la idea es que Dios es fiel en mandar la lluvia a su tiempo, y no tan solo a su tiempo, sino en las cantidades necesarias. Miren lo que dice Deuteronomio 11 y 12. Dice que la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Entonces, ¿cómo conecta esta ilustración aquí? Paciencia. Vimos el primer punto, tengan paciencia, y ahora veamos entonces la segunda exhortación, que está en el versículo 8, la segunda parte. Afirmen sus corazones. Dice, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Dice, afirmen sus corazones. Esto de afirmar los corazones es lo que se conoce como una frase idiomática en hebreo. Una frase idiomática tiene la característica, y pasa en nuestros idiomas también, en inglés y en español. Si usted toma una frase idiomática y traduce palabra por palabra, usted no consigue el sentido exacto de lo que realmente quiere decir. El sentido de afirmar vuestros corazones tiene la idea de fortalecerse interiormente. Es una firmeza en la vida espiritual. Y hoy Ken utilizó precisamente una definición de esta palabra, que me pareció muy interesante. Es como cuando usted fija algo en un lugar para que ese algo se mantenga inmovible. Eso quiere decir aquí establecer los corazones, fortalecerse espiritualmente. Un comentarista dice lo siguiente, se llama Robes. Él dice, en lugar de estar agitados y de sentirse impotentes ante las experiencias de opresión, debían desarrollar un sentido de estabilidad interna. John MacArthur dice, es un llamado al compromiso resuelto, firme y valiente. Afirmen sus corazones, es la segunda exhortación de Santiago. Y encontré una imagen. La Biblia se tradujo del hebreo al griego. Se llamó eso la Septuaginta, se llamó eso. En la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, cuando se utiliza o se traduce la palabra para afirmar, es la imagen que ocurrió con Moisés en Éxodo 17. No sé si ustedes recuerdan cuando Moisés estaba batallando contra Amalek, que ellos estaban cruzando por su tierra, y Amalek, en lugar de ayudarlos con agua y con comida, los atacó por la retaguardia. Y dice que Moisés se puso en un lugar con su vara, y mientras la vara de Moisés estaba arriba, el pueblo vencía. Pero cuando él bajaba la mano, el pueblo entonces estaba perdiendo. Entonces su hermano Aarón y Hur, ¿qué hicieron? Buscaron una piedra, sentaron a Moisés y entonces le agarraban la mano a Moisés. Y dice, cuando Moisés tenía la mano arriba, el pueblo ganaba, y cuando no. Y la idea es que se mantenía aquí, estable, firme. Esa es la idea de mantenerse firme. Y Santiago está diciendo a estos hermanos también y a nosotros hoy, afirmen sus corazones, manténganse inmóviles en sus convicciones. Y él dice una motivación en ese sentido para afirmar los corazones. Él dice, porque la venida del Señor se acerca. En la primera parte, el énfasis era la certeza de la venida. De seguro que viene el Señor. En la segunda parte está hablando de la inminencia de su venida. ¿Qué quiere decir inminente?
Inminente quiere decir que puede ocurrir en cualquier momento, aunque alguien dice, aunque no tiene que ocurrir. Ahora, como lo dice el doctor Douglas Moo del Master Seminary, dice él, la convicción de los primeros cristianos era que la venida del Señor estaba cerca. Creían que podía ocurrir en un periodo muy corto, aunque no tenía que ser así. Puede ocurrir en cualquier momento, puede ser hoy, pero no necesariamente. Ahora, esta es una cita larga, pero yo pienso que vale la pena, del mismo doctor Moo. Escuchen esto sobre la palabra inminente. Escúchenme con sus oídos, como diría mi cuñada. Lo más importante es entender esta cercanía en el contexto temporal apropiado. Cuando él habla de contexto temporal apropiado, él se refiere a la historia de la salvación. O sea, todo el paquete, las etapas que ha tenido la salvación, eso es lo que está diciendo. Con la muerte y la resurrección de Jesús y con el derramamiento del Espíritu, se dio inicio a los últimos días. Desde aquel tiempo, estamos ya en los últimos días. Esa es la idea. Esta última etapa de la salvación llegará a su clímax cuando Cristo regrese en gloria, pero, y él dice, y esta es la clave de la cuestión, no sabemos cuál es la duración de esta última etapa. No sabemos. Puede ocurrir en cualquier momento, pero no sabemos si pueden pasar 3000 años todavía. Ni siquiera Jesús sabía cuándo iba a durar, cuánto tiempo iban a durar los últimos días según Marcos 13:32. Jesús lo sabía ahora, pero cuando estaba en la tierra, él dice que no sabía. Esto significa que la venida de Cristo, el siguiente evento en la historia de la salvación, desde el tiempo de la iglesia primitiva hasta nuestros días, está cerca o es inminente. Eso es lo que quiere decir. Él sigue diciendo, todos los cristianos en cada generación vivimos o deberíamos vivir conscientes de que la parousia, o sea, la venida, podría llegar en cualquier momento y de que hemos de tomar decisiones según esa realidad. Así que para nosotros sigue siendo tan cierto como para los lectores originales de esta epístola, tenemos que ser pacientes y estar firmes porque la venida del Señor está cerca. Bien dicho por Dr. Moo. Largo, pero yo pienso que coge el punto también. Y esta era la convicción de Santiago también, que era la convicción que también que tenía la iglesia en ese tiempo. La iglesia primitiva esperaba la venida del Señor, la presencia del Señor, y le esperaban en cualquier momento. Ahora, como este tema de la venida del Señor es uno de los temas más controvertidos y controversiales, o sea, controvertidos porque ha sido discutido por mucho tiempo en la iglesia y controversial porque todavía es un tema de mucho debate. Como ese es el caso, yo voy a hacer una especie de paréntesis grande para hacer unas cuantas aclaraciones y observaciones, pero pienso que van a ser pertinentes y necesarias. ¿Cómo voy a hacer yo estas aclaraciones y explicaciones bajo 4 encabezados o 4 palabras? ¿Qué voy a utilizar? Acuerdo, desacuerdo, extremos, peligros. Empecemos en primer lugar con la palabra acuerdo. Esto lo saqué yo del libro de Teología Sistemática del Dr. Wayne Grudem. Estas encabezados mayormente. Acuerdo. Los evangélicos realmente salvos, genuinos, que creen en la Biblia, están de acuerdo en diferentes tópicos en los cuales todos estamos en la misma página. Por ejemplo, el juicio de los incrédulos. Los incrédulos van a ser un día juzgados y van a ser lanzados al lago de fuego. No hay duda con eso. 2. Los creyentes van a ser un día recompensados y Dios va a corregir las injusticias y lo malo y va a recompensarlos. Los creyentes vivirán con Cristo en una nueva tierra y un nuevo cielo. Todos están de acuerdo en eso. Dios será adorado en un reino donde no habrá más pecado, pena ni sufrimiento. En eso estamos de acuerdo. Desacuerdo es la próxima palabra. Y esto del desacuerdo tiene que ver con un asunto de interpretación. Mayormente los que tienen una posición diferente a la que la iglesia aquí creemos, que ahorita voy a dar un resumen a grandes rasgos de lo que creemos, pueden interpretar las escrituras de manera natural y literal, en su sentido de lo que la Biblia dice, eso es lo que es, sin alegorizarla o espiritualizarla,
y lo hacen casi con toda la escritura. Sin embargo, cuando llegan a lo que es la parte de la escatología, que tiene que ver con las cosas futuras o de profecías, ahí ellos cambian el método y entonces la alegorizan. Y hay todo un mar de cosas que se pueden estudiar sobre eso, pero por lo menos para que tengan una idea. Desacuerdo. ¿Dónde está el desacuerdo? El desacuerdo se encuentra en los detalles alrededor del regreso de Cristo. O sea, ¿qué va a pasar antes o qué va a pasar después del regreso de Jesucristo? Por ejemplo, se habla también de la naturaleza del milenio, o sea, los 1000 años. ¿Va a reinar Cristo realmente 1000 años en la tierra desde Jerusalén? No todos están de acuerdo. Algunos dicen que ya estamos ahora viviendo en el milenio. Otros dicen no habrá milenio. Otros dicen que Cristo va a regresar después del milenio y que la iglesia, mediante el evangelismo, va a evangelizar al mundo. Entonces, cuando el mundo esté como bien, entonces Cristo va a venir. La gran tribulación es otro tema de mucha controversia. Algunos dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación o que la gran tribulación va a comenzar y entonces la iglesia va a ser levantada o arrebatada. Otros, que somos nosotros, entendemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación y la iglesia va a ser arrebatada antes del periodo de la gran tribulación. Tercer lugar, extremos. ¿A qué extremos se puede llegar cuando se está hablando del asunto de la venida del Señor? Estos extremos hay que evitarlos. En primer lugar, dar poca importancia al tema de la venida del Señor. Y hay algunos círculos donde usted puede oír, donde ellos resumen solamente, al final Cristo viene y Cristo va a ganar. Ahora, ¿Cristo va a ganar? Sí. Ahora la pregunta ¿es todo lo que la Biblia dice? No. El 25% de la Biblia es profecía. Entonces es importante. Y no solamente podemos decir, bueno, al final Cristo va a ganar. Eso es un extremo. ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo es solamente querer escuchar sobre la venida de Cristo, la segunda venida. ¿Tú estabas en la iglesia? ¿Sí? ¿Y qué aprendiste en la iglesia? ¿Cómo estuvo la prédica? Ahí más o menos. ¿Y por qué? Es que no hablaron de la segunda venida de Cristo. Eso es un extremo. Peligroso eso. Ahora vimos acuerdo, desacuerdo, extremos, peligros. Y estos peligros han existido no solamente entre falsos maestros, sino también ha habido peligros con esto del futuro entre hombres muy serios y conocedores de la Escritura, como el puritano Thomas Goodwin, que se atrevió aún a poner fechas de algunas cosas. Es un tremendo error. Nosotros no sabemos si eso de poner fechas es bien peligroso. Cuando alguien pone fecha, cuidado con eso. Nosotros no sabemos. Entonces, ¿cuáles son los peligros? En primer lugar, es una mala interpretación de la historia. Ejemplo, el anticristo. Desde la historia del primer siglo han pensado que muchos, ya el anticristo estaba. Por ejemplo, pensaron que Nerón era el anticristo. Casi todos los papas fueron el anticristo. Hasta los otros días Hitler era el anticristo. Pero casi todos los presidentes de Estados Unidos también han sido el anticristo. Si me dan $1 por cada fallo de esto, yo tuviera ya mi retiro listo ahí asegurado. Roosevelt, Kennedy, Nixon, Reagan era el anticristo también. Bill Clinton y Barack Obama era el último anticristo también. Cuidado. Otro es que una razón por la cual hay peligro es que puede estar atado a nuestras esperanzas y sueños personales. Por ejemplo, usted está pasando por una situación bastante difícil y depresión y todo eso, o está muy enfermo, y usted lo que está anhelando es que la venida del Señor venga, y usted es como que todo lo que usted ve, lo ve como con esos lentes. Y todo lo que usted ve, no, cuidado. 3, acontecimientos presentes. Y a esto yo le llamo una hermenéutica de periódico. Gente que interpreta las cosas del futuro con lo que oyen las noticias. Yo no sé si esto es de lo más peligroso que puede haber. Por ejemplo, con la situación volátil que estamos viviendo en Ucrania, con la situación de Rusia, es muy fácil nosotros poder especular. Bueno, si Putin hace esto y luego China hace aquello, entonces el rapto viene la semana que viene. Cuidado. ¿Qué te hace pensar que no habrá una tercera guerra mundial? O una cuarta, una quinta. Usted no sabe.
Habrá guerras y rumores de guerra, pero aún no es el fin. Es muy importante aclarar de que aunque los creyentes estemos en diferentes páginas en este tema de la profecía, este es un tema o una categoría que se puede considerar como secundaria. Si un hermano de otra iglesia o lo que sea, un pastor, piensa diferente en cuanto a los detalles de este tema de la segunda venida, no es un hereje, es aún mi hermano. Esto es muy importante. En mi caso, a mí me sería bastante difícil exponerme muy frecuente, casi comprometerme a una iglesia que no tenga la perspectiva que aquí creemos en cuanto a la profecía. Para mí es muy importante y hay demasiado. Y pienso con lo que yo he oído de los que creen diferente a nosotros, que habría que torcer muchos pasajes bíblicos para llegar a la conclusión que ellos llegan. Esa es mi convicción con eso. Pero son nuestros hermanos, no son herejes. Ahora, has dicho muchas cosas, pero ¿qué es lo que tú crees, Eddie? ¿O qué es lo que cree la iglesia? Bueno, a grandes rasgos, por categorías, voy a decir qué es lo que nosotros creemos en cuanto a la segunda venida del Señor, en cuanto a este tema de las profecías. ¿Cuál es nuestra posición como iglesia y cuál es mi convicción también? Que el retorno de Cristo puede ocurrir en cualquier momento. Puede ser hoy, pero no sabemos. Puede ser entre 1000 años también, 500 años, no sabemos. Puede ocurrir en cualquier momento. Eso es inminencia. Que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Antes de la tribulación, la iglesia va a ser levantada. Eso un poquito más adelante. Satanás será atado por 1000 años antes de que empiece el milenio, que es un reino literal de que Cristo va a gobernar desde Jerusalén para cumplir las promesas a Abraham, a David, a los profetas y a los otros patriarcas también. Lo creemos eso. Satanás será suelto al final de esos 1000 años y va a engañar a las naciones. Van a tratar de destronar a Cristo y oponerse. Cristo los va a vencer. El diablo va a ser lanzado al lago de fuego, donde ya estaba la bestia y el falso profeta 1000 años antes. Los cielos y la tierra que nosotros conocemos ahora van a ser deshechos. Entonces viene lo que se llama, según Apocalipsis 20, el juicio del gran trono blanco, donde los impíos de todos los tiempos van a ser levantados y van a ser juzgados para ser lanzados al lago de fuego. Todos los impíos, los muertos, dice capítulo 20 de Apocalipsis. Y después de ese juicio entonces vienen lo que se llaman los nuevos cielos y la nueva tierra, Apocalipsis 21 y 22. Y en eso los creyentes vamos a tomar parte y es una tremenda bendición. Ese fue un paréntesis grande. Ahora, retomemos lo que dice Santiago. Él dice, afirmad vuestros corazones. Y él dice, porque la venida del Señor se acerca. Y alguno dirá, de seguro que Santiago está refiriéndose aquí al rapto de la iglesia. ¿Verdad? Te voy a responder como el jefe mío respondía, señor Calcaño. Bueno, la respuesta es sí y no. Y así ponía la boquita él también. ¿Por qué yo digo que la respuesta es sí? No, es más, yo digo que la respuesta es más negativa que positiva. ¿Cómo? ¿Tú no dijiste que tú crees en el rapto de la iglesia? Sí. Por el punto que estamos haciendo aquí, ¿qué es lo que Santiago está diciendo? Lo que Santiago tiene en mente en este pasaje aquí no es el rapto de la iglesia. ¿Tú me estás diciendo que eso no es lo próximo que va a pasar? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que lo que Santiago está diciendo aquí es lo que creía la iglesia del primer siglo, porque era lo que el Señor había enseñado en diferentes pasajes, donde el Señor dice que lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. En el sentido, estén pendientes y velen, porque ustedes no saben a qué hora va a venir su Señor. Si a la medianoche, velen. Eso a todo el mundo. Los creyentes entendían que la venida del Señor estaba cerca. En Hechos capítulo 1, versículo 6, cuando los discípulos estaban con el Señor casi se iba, ellos le preguntaron, los apóstoles, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos pensaban que era ya el reino de Israel. Jesús les dijo, no les toca a ustedes conocer los tiempos o las sazones que el Señor puso en su sola potestad. Ese no es el punto de ustedes. Eso no les toca a ustedes. Ustedes sean fieles. Va a venir, pero ustedes estén listos. Puede venir en cualquier momento. Ustedes estén preparados para cuando Él venga. Eso es lo que les toca a ustedes.
los hermanos de la iglesia de Tesalónica, Pablo tuvo que animarlos a ellos porque ellos pensaban que los que se habían muerto, sus familiares, se habían perdido la venida del Señor porque estaban muertos y Pablo tiene que corregirles. Y con esto entonces les explico de que Santiago no se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia, que claramente está enseñado en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, en 1 Corintios 15, del 50 al 51 al 52 específicamente. ¿Por qué Santiago no está hablando del rapto de la iglesia? Aunque yo entiendo que ese es el próximo evento que va a ocurrir. Tiene que ver con un asunto de tiempo y tiene que ver con algo que se llama revelación progresiva. Me explico. La carta de Santiago se entiende que fue el primer escrito del Nuevo Testamento y fue escrita en los años 44 al 49. Primera de Tesalonicenses y Primera de Corintios, Tesalonicenses fue escrito en el año 49 o 51, fue después. Primera de Corintios en el año 53 o 54, fue después de Santiago. Ahora, les voy a leer lo que dice Pablo hablando del rapto de la iglesia en Primera de Corintios. Dice, Primera de Corintios 15, 51, dice, he aquí os digo un misterio. Subraye eso ahí. Os digo un misterio. ¿Cuál es el misterio? No todos dormiremos, o sea, morir. Pero todos seremos transformados. ¿Cómo si, Pablo? Bueno, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando dice la palabra misterio aquí, esto no habla de, no es un asunto como de brujería o una cosa que es oculta, así eso. La palabra misterio aquí y en el Nuevo Testamento, como usted la ve, tiene que ver con algo que no se conocía y que ahora está siendo revelado. En este caso, el concepto del arrebatamiento de la iglesia, aunque es bíblico, no lo conocía Santiago cuando él escribió esta epístola, porque fue algo que se le reveló a Pablo después. Muy importante esto. De que Santiago no está hablando de rapto, no estamos diciendo que estamos negando el hecho de que va a haber un rapto, un arrebatamiento de la iglesia. Lo que estamos diciendo es que lo que Santiago tiene en mente en esta exhortación no es el arrebatamiento de la iglesia, aunque eso es lo próximo que entendemos que va a ocurrir. Él está hablando de esa llegada del Señor que va a estar presente, porque eso es lo que se quería en ese tiempo. Y la revelación y el misterio del rapto era algo que aún no se conocía, se le reveló a Pablo después. ¿Tiene sentido eso? Sí creemos en el rapto de la iglesia, pero el punto aquí de Santiago no era este. Dice él, afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Puede ocurrir en cualquier momento. Y en tercer lugar, tenemos, después de decirles que tengan paciencia, que firmen sus corazones, en el versículo 9, no se quejen. Versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hay un mandato, no os quejéis unos contra otros. Cuando usted lee esto de no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados, te mandan los comentaristas a Mateo 7:1, que es uno de los versículos más citados, mal usados y abusados, tanto de creyentes como no creyentes, porque Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ustedes notan que la traducción aquí dice, para que no seáis condenados. Las mejores traducciones dicen, ser juzgados. Así mismo como dice Mateo, para que no seáis juzgados. ¿Cuál es la idea aquí de no ser juzgados? Es evitar la actitud de juzgar poniéndose encima en un pedestal. O es evitar la actitud de juzgar de manera hipócrita, en el sentido de que tú juzgas a otro con una medida que tú no utilizas para ti mismo. O juzgar sin conocer todos los factores, todas las circunstancias. Juzgar sin todo el conocimiento. El juzgar o no juzgar en la Biblia no es que no debemos ejercer ningún tipo de juicio. Eso no es el punto, porque hay gente que cree que eso es lo que significa. Por eso les encanta a los inconversos. No juzguéis. Ese no es el punto. Estos hermanos, lo que estaba pasando con ellos es que en medio de sus situaciones difíciles de opresión, estaban quejándose unos contra otros.
Dice un pastor que él estaba por una calle una vez caminando y había dos perros fuertes, Rottweiler así. Y los perros no podían salir de su casa y como no podían salir para atacarlo a él, empezaron a morderse uno con otro. A veces pasa con los creyentes que tenemos dificultades y problemas. ¿Y con qué? Nos pasa a los esposos. Tenemos dificultades o presiones en el trabajo que hacemos. Nos las comemos con la esposa o con los niños. Estos creyentes, en lugar de apoyarse y estimularse, estaban quejándose unos con otros. Y posiblemente estaban quejando delante del Señor. Y al final la queja era para el Señor también. Porque ¿no puede Dios cambiar nuestras circunstancias? Ciertamente lo puede hacer. Cuando yo me quejo en parte y al final me estoy quejando en contra de ¿quién? Contra de Dios. No se quejen para que no sean juzgados, porque ustedes entonces van a ser juzgados de la misma manera. Con la misma medida que tú juzgas, el punto de Mateo 7:2, van a ser juzgados o medidos. Por supuesto, esto de condenados, si la palabra fuera condenar, no quiere decir condenación, porque los creyentes, según Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No es condenación, pero habla de ser evaluados, ser juzgados. Y le da una razón también ahí. La razón para no juzgarse, para que no sean condenados o juzgados ahí. Y él continúa con una motivación. Y ahí de nuevo está la parte de ese hilo que estamos hablando, que tiene que ver con la venida del Señor. Dice él, he aquí el juez está delante de la puerta. Primero, certeza, de seguro que viene. Luego, inminencia en cualquier momento. Y ahora parece hacer un énfasis como en cercanía o de presteza o de estar listo o de readiness, como ustedes dicen en inglés. Es como si fuera escalando y acercándose cada momento más. He aquí el juez está a la puerta y la idea es como cuando un juez está listo para empezar un juicio y está a las puertas de las salas para que esas puertas se abran y el juicio empiece entonces, porque el juez está a la puerta listo con todas sus cosas puestas, sus togas, y el juicio está casi por empezar. Es más, la idea es también que cuidado con lo que tú haces o dices, porque el Señor es como si estuviera ahí en la puerta escuchando todo lo que tú dices y haces. El juez está a la puerta. Habla de proximidad. Para que no seáis juzgados. Quiero hacer una última observación ya terminando. En los primeros versículos se habla de que la venida del Señor viene con la implicación de que Dios va a corregir lo incorrecto y va a hacer justicia y va a recompensar a sus santos. Pero este versículo tiene un énfasis también que no debemos ignorar. Aunque los creyentes van a ser y son salvos por gracia por medio de la fe, las recompensas de los creyentes serán por sus obras. Escúcheme bien. Aunque usted es salvo por gracia por medio de la fe por los méritos de Jesucristo, las recompensas que usted va a recibir serán por sus obras. Lea muchos comentarios teológicos y eso es un punto común, muchas veces ignorado en nuestros días. Nunca usted va a encontrar en la Escritura la actitud de que, bueno, una coronita más y una coronita menos, no importa, cuidado. ¿Cómo va a ser eso? No sabemos los detalles. Pero oigan lo que dice 1 Corintios capítulo 3, 13 al 15 sobre este concepto. Dice que la obra de cada uno se hará manifiesta, la obra de cada uno, no es en grupo ni por iglesia. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de cada uno, que cada uno sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Cómo es esa pérdida? Yo no sé, no es salvación, pero algo que tú vas a querer haberlo tenido. Eso es lo que dice aquí. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego se te quema la casa, tú quedas vivo, pero lo perdiste todo. Y eso por la eternidad. Ay, Edith estaba diciendo algo ahí que me parece como algo raro, como si no perdiera algo. Yo no estoy diciendo que la salvación se pierde, ni que usted se salva por sus obras. Lo que yo estoy diciendo es que como usted vive aquí en la tierra, eso va a ser evaluado y va a tener consecuencias eternas. Usted va a ser evaluado por sus obras. Segunda de Juan 1:8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo.
Ahora, para terminar, entonces yo les voy a decir lo que les dije. Les dije lo que les iba a decir, se los dije. Ahora les voy a decir lo que les dije, como dice alguien por ahí. Aunque no hay condenación para el creyente, debemos recordar que la Escritura nunca habla de manera ligera en cuanto a la importancia de nuestras obras, los creyentes. El creyente es salvo por gracia, por medio de la fe y no por obras. Sin embargo, será recompensado por sus obras. Y nunca debería tener el cristiano la actitud de que porque ya es salvo, sus obras no son importantes. Resumen del versículo 7. Los cristianos deben tener paciencia mientras sufren injustamente hasta la venida del Señor, la cual es segura. Y cuando Él regrese hará justicia, enderezará lo torcido y hará justicia a sus hijos que claman a Él de día y de noche. Resume el versículo 8. Mismo tiempo, afirmen sus corazones, manténganse inmóviles y en sus convicciones y compromiso de ser fieles a su Señor, recordando que su venida es inminente, puede ocurrir en cualquier momento. Y versículo 9, no se quejen. Recuerden que la manera en que viven durante su peregrinaje en la tierra será evaluada y juzgada y tendrá consecuencias eternas. Y termino con una frase ahí, un bloquecito de Charles Spurgeon. Dice Spurgeon sobre estos versículos: cuando Dios te dé una rica recompensa por todo lo que has hecho por Él, te avergonzarás al pensar que alguna vez dudaste. Te avergonzará pensar que alguna vez te cansaste de su servicio. Tendrás tu recompensa, no mañana, así que espera. Quizá no al día siguiente, así que ten paciencia. Puede que un día estés lleno de dudas, puede que tus alegrías se hundan. Incluso puedes dudar si eres del Señor. Pero si has descansado en el nombre de Jesús, si por la gracia de Dios eres lo que eres, si Él es toda tu salvación y todo tu deseo, ten paciencia, porque la recompensa vendrá en el buen tiempo de Dios. Gracias a Dios por esta palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias por la exhortación de Santiago para estos hermanos en este tiempo que estaban sufriendo. Y es para nosotros también una extensión de que debemos tener paciencia en lo que esperamos la venida del Señor, que puede ocurrir en cualquier momento. Vivir de manera que tú seas glorificado, nosotros beneficiados. Gracias por los hermanos que estuvieron aquí, aún gracias por los que se conectaron en línea. Te damos gracias por otra oportunidad de escuchar tu santa palabra y te bendecimos.